Capítulo 1. La llamada. El sol de la mañana se filtraba a través de las persianas, iluminando suavemente el apartamento de Lucas en el centro de la ciudad. Era un joven de 28 años, exitoso empresario tecnológico, conocido por su carisma y su pasión por los autos clásicos. Su más preciada posesión era un Ford Mustang GT del 2005, restaurado con esmero hasta el último detalle. Esa mañana, mientras se preparaba para una reunión importante, su teléfono sonó. Era un número desconocido, pero algo en su interior le dijo que debía contestar. «Hola», respondió Lucas con voz firme. Del otro lado de la línea, una voz infantil, temblorosa pero decidida, le dijo: «No subas a tu Mustang. Tu prometida cortó los frenos». El corazón de Lucas se detuvo por un instante. La voz continuó: «Por favor, créeme. No tengo mucho tiempo». Antes de que pudiera responder, la llamada se cortó. Lucas intentó devolver la llamada, pero el número estaba fuera de servicio. Confundido y alarmado, decidió verificar su auto. Bajó al garaje y, al inspeccionar los frenos, notó algo extraño. El sistema de frenos había sido manipulado. Los conductos estaban cortados de manera precisa, como si alguien con conocimientos mecánicos hubiera querido provocar un accidente. Sin perder tiempo, Lucas llamó al 911. «Necesito ayuda inmediata. Alguien ha saboteado mi auto y creo que mi vida está en peligro». La operadora le aseguró que enviaría una patrulla de inmediato. Mientras esperaba, Lucas no podía dejar de pensar en la misteriosa llamada y en la posibilidad de que su prometida, Valeria, estuviera involucrada. ¿Cómo podía ser posible? ¿Quién era la niña que lo había llamado? ¿Y por qué sabía tanto? Capítulo 2. Valeria Martínez era una mujer que deslumbraba a cualquiera. Arquitecta de interiores, carismática y siempre impecablemente vestida, había conocido a Lucas en una feria de diseño sostenible 3 años atrás. Desde el primer encuentro, su química fue innegable, y en menos de un año, ya vivían juntos en el apartamento que compartían en el barrio de Palermo, Buenos Aires. La llegada de la patrulla interrumpió el remolino de pensamientos que llenaba la mente de Lucas. 2 oficiales descendieron del vehículo y escucharon atentamente mientras él les explicaba lo sucedido. Uno de ellos, el subinspector Ramírez, revisó el Mustang mientras el otro tomaba nota. «Confirmado», dijo Ramírez agachado junto al auto. «Alguien cortó los conductos del freno hidráulico. Si hubieras manejado este coche, probablemente no estarías aquí para contarlo». Lucas sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Usted sospecha de alguien?», preguntó el oficial que escribía. Lucas dudó un momento. ¿Cómo podía acusar a Valeria sin pruebas? Pero la llamada, la precisión con la que describieron el sabotaje y la frialdad con que ella había actuado últimamente. «No quiero sacar conclusiones apresuradas», respondió, intentando mantener la calma. «Pero la llamada que recibí menciona a mi prometida». Los policías intercambiaron una mirada significativa. Horas más tarde, ya en la comisaría, Lucas fue interrogado más a fondo. Les entregó su teléfono para que rastrearan el número de la llamada y describió su relación con Valeria en detalle. Al salir, decidió no regresar directamente a casa. En su lugar fue al departamento de su amigo y socio, Tomás. Allí, mientras el atardecer pintaba de naranja los edificios, Lucas recordó detalles que antes había ignorado. El acceso que Valeria tenía al garaje, su interés repentino por temas mecánicos, y aquella noche en que discutieron sobre una cláusula del testamento que él había modificado hacía poco, dejando gran parte de sus activos en su nombre. En su momento, pensó que era paranoia. Ahora, todo cobraba otro sentido. Tomás escuchaba en silencio, con el ceño fruncido. «Lucas, ¿alguna vez le contaste a Valeria sobre la existencia de alguien más que pudiera tener motivos para hacerte daño?» «No, pero ahora mismo no sé en quién confiar». Mientras tanto, en un rincón desconocido de la ciudad, una niña de unos 9 años dibujaba una escena en papel: un auto rojo cayendo por un barranco
y una mujer de cabello largo mirando desde arriba. La historia recién comenzaba. Capítulo 3. La niña del dibujo. En una institución estatal al sur de la ciudad, rodeada por paredes descascaradas y pasillos silenciosos, vivía Martina. Nadie sabía exactamente de dónde venía. Había sido encontrada hace 2 meses vagando por la Ruta 2, descalza con la ropa sucia y un cuaderno en la mano. Cuando los asistentes sociales intentaron hablar con ella, se limitó a escribir: "No me dejen volver con ella". Desde entonces había permanecido prácticamente en silencio, salvo por algunas frases dichas en voz baja a psicólogos que no sabían si estaban frente a un trauma severo o a una niña muy astuta. Lo único constante eran sus dibujos. Paisajes, urbanos, autos, rostros, y una mujer de cabello oscuro que aparecía en cada hoja, siempre con la misma expresión fría, controladora. Esa mañana, después de su misteriosa llamada a Lucas, Martina se encerró en la pequeña sala de actividades con una caja de lápices y comenzó a dibujar sin descanso. La asistente social, Laura, notó algo diferente en ella. Menos tensión, más determinación. ¿Puedo ver qué dibujas, Martina?, preguntó suavemente. Martina le mostró su cuaderno. Allí estaba la imagen: un hombre junto a un auto averiado, una patrulla policial al fondo, y en una esquina del dibujo, un teléfono con el número 911 escrito en rojo. ¿Quién es él?, preguntó Laura apuntando al hombre. Lucas, dijo Martina por primera vez en semanas, sin levantar la vista. Laura sintió un escalofrío. ¿Cómo conocía esa niña a alguien llamado Lucas? ¿Y por qué estaba tan segura de lo que había dibujado? Sin dudarlo, Laura llamó a su superior. Martina necesitaba atención especializada, y ese dibujo era más que una expresión artística. Era una advertencia. Mientras tanto, Lucas, decidido a obtener respuestas, revisaba viejos correos electrónicos de Valeria. Buscaba cualquier indicio, cualquier nombre que pudiera relacionarse con una niña, una institución o incluso un evento del pasado que conectara los puntos. Fue entonces cuando encontró una carpeta con el nombre Proyecto Familia, un archivo que nunca había visto antes. Dentro había documentos legales, una solicitud de tutela y el nombre Martina González, subrayado varias veces. Lucas se quedó helado. ¿Por qué Valeria tenía documentos sobre una niña que lo había llamado advirtiéndole de su muerte? Tomás, al ver su expresión, se acercó. ¿Qué pasa? Creo que Valeria estaba intentando adoptar a esta niña y no me dijo nada. El silencio se hizo espeso en la habitación. Tenemos que encontrarla, dijo Lucas mirando a Tomás con decisión, antes de que alguien más se le acerque. Capítulo 4. El expediente oculto. Lucas não esperou. Com a ajuda de Tomás, imprimiu os documentos encontrados no computador de Valéria e foi direto ao cartório onde, segundo o cabeçalho, a solicitação de tutela havia sido registrada. O edifício ficava no bairro de Recoleta, discreto, com fachada de pedra antiga. Lá, após alguma insistência, uma funcionária concordou em buscar o registro. Ela voltou com uma pasta fina. Sí, aquí consta una solicitud de adopción temporal presentada hace 3 meses por la señora Valeria Martínez. El nombre de la menor es Martina González, pero el proceso fue cerrado abruptamente hace poco más de un mes. La menor fue devuelta al sistema. ¿Por qué fue devuelto?, preguntó Lucas confuso. No tengo autorización para divulgar detalles personales, pero en el expediente consta una nota del juez indicando condiciones inadecuadas de convivencia y posible riesgo emocional para la menor. Lucas sentiu um soco no estômago. Valéria nunca havia mencionado isso. Nunca falou de Martina, de adoção, de nada. De volta ao carro, Lucas repassava mentalmente tudo o que sabia. Valeria não só escondeu o processo, como aparentemente perdeu a guarda da menina. E agora Martina havia tentado alertá-lo. O que teria acontecido entre as duas? Talvez ela tenha visto algo, vivido algo, disse Tomás, tentando juntar as peças.
Lucas decidiu então tomar uma atitude arriscada. Enviar uma mensagem para Valéria. Não havia desde a manhã da tentativa de sabotagem, e ela ainda não havia lhe procurado. A mensagem era direta. Valeria, precisamos conversar. Agora. Minutos depois, ela respondeu. Em casa. Vem quando quieras. Era exatamente o que Lucas queria e temia, mas antes precisava saber onde estava Martina. Se ela estava em risco, não podia deixá-la sozinha. Através de um contato no Ministério de Desarrollo Social, conseguiu o nome da instituição onde a menina estava. Centro Rogar de Esperança, na Zona Sul. Ele não podia ir pessoalmente. Seria suspeito demais. Então pediu a Tomás que fosse. Na casa, Valéria o esperava com um sorriso calmo, como se nada tivesse acontecido. Que é bueno que viniste, amor, disse, servindo um copo de vinho. Estás tenso. Lucas permaneceu de pé. Donde está Martina? A expressão de Valéria congelou por um segundo. Depois, forçou um sorriso. No sé de que hablas. Yo sí, sé todo sobre la solicitud de adopción. Y ella me llamó. Me salvou la vida. Valéria, por primeira vez, deixou o copo tremer. Que te dijo? Que no subiera al Mustang. Que tu cortaste los frenos. Silêncio. Valéria deixou o copo sobre a mesa e cruzou os braços. Não tienes ideia de lo que estás haciendo, Lucas. Ele não respondeu. Sabia que cada segundo ali era perigoso. E então o celular vibrou. Uma mensagem de Tomás. Lá encontré. Está bien. Pero tenés que ver lo que me contó. Lucas levantou os olhos, encarando Valéria. Algo mais sombrio do que ele imaginava estava por vir. Capítulo 5. Lo que Martina sabia. Tomás saiu do Centro Hogar de Esperança com o rosto pálido. No banco de trás do carro, Martina segurava seu caderno com força, como se fosse sua única proteção. Ele dirigiu até um café discreto nos arredores e ali, em uma mesa afastada, a menina começou a falar. Pouco a pouco, sem pressa, mas com precisão cirúrgica. Ela descia que se eu hablaba, nadie me creeria. Que viste, Martina? Perguntou, Tomás com cuidado. Vi quando empujó a la señora en la escalera. A voz dela mal saía. Fue en la casa. Ella gritó. Te lo advertí. Y después la empujó. Tomás congeló. ¿De quién estás hablando? De la señora Clara. Era mi tutora antes. Valeria decía que no era buena para mí, que quería separarnos. Un día la vino a visitar. Discutieron. Y después ya no volvió. Tomás fez anotações rápidas. A história era grave, gravíssima. Se Martina dizia a verdade, Valéria podia estar envolvida na morte de uma tutora anterior. Algo que ninguém pareceu investigar. E los frenos del auto? Continuou ele. Vi quando sacó unas cosas de una caja negra y se metió al garaje. Pensé que era para arreglar el coche, pero después oí una llamada. Dijo, tiene que parecer un accidente. Él tiene seguro de vida y yo estoy en la póliza. Tomás não conseguiu conter o arrepio. Era mais do que ciúme, mais do que descontrole. Era premeditação. Enquanto isso, Lucas, ainda na casa de Valéria, tentava manter a compostura. Sabia que precisava sair dali sem confrontá-la diretamente. Mas antes, decidiu tentar um blefe. A policía está revisando las cámaras del edificio, disse olhando para ela. Si estuviste en el garaje esa noche, lo sabrán. Valéria ficou em silêncio por longos segundos. Depois, sorriu. Um sorriso pequeno, quase imperceptível. Lucas, siempre fuiste muy ingenuo, pero me gustabas así. Ele se levantou como celular na mão. No voy a caer en tu juego. Valéria não tentou detê-lo, apenas observou enquanto ele saía pela porta. Do lado de fora, Lucas ligou imediatamente para Tomás. ¿La tenés? Sí. Pero hay más, mucho más. Esta chica sabe cosas que pueden cambiar todo. Lucas sentiu que as peças começavam a se encaixar, mas o que se revelava era um quebra-cabeça perigoso.
e ele estava no centro. Capítulo 6. El legado del silencio. Esa noche, Lucas y Tomás llevaron a Martina a un lugar seguro, un pequeño apartamento en Caballito, propiedad de un viejo amigo abogado que les debía un favor, mientras la niña dormía en el cuarto contiguo, abrazando su cuaderno de dibujos. Lucas revisaba los documentos extraídos del ordenador de Valeria, buscando cualquier indicio que les permitiera entender mejor sus motivaciones. Entre los archivos, uno llamó su atención: testamento actualizado.pdf. Al abrirlo, Lucas sintió un vacío en el estómago. Era una copia de su testamento, modificada recientemente. En él figuraba una cláusula en caso de muerte accidental, en la que todo, su dinero, acciones y bienes, pasaban directamente a Valeria. La firma, aunque a simple vista parecía suya, no coincidía del todo. «Esto es falsificación», murmuró incrédulo. Estuvo planeando esto desde hace meses. Tomás, que lo observaba desde el sofá, se incorporó. «Es como si hubiera diseñado cada parte de tu vida. Ahora también intentó escribir tu final. Pero quedaba una gran pregunta. ¿Por qué Martina? ¿Por qué una niña que parecía no tener relación alguna con su historia?» Horas más tarde, Martina se despertó agitada. Lucas se sentó junto a su cama y le habló con voz tranquila. «Martina, necesito entender. ¿Por qué ella te eligió?» La niña bajó la vista. Sus dedos jugaban nerviosos con las esquinas del cuaderno. «Porque me parezco a su mamá», dijo, en voz baja. Lucas frunció el ceño. «¿A su mamá?» Martina asintió. «Valeria decía que yo tenía la misma mirada, que si podía criarme como ella quería, era como tener una nueva oportunidad, como corregir lo que su madre arruinó». Entonces, sin que nadie lo presionara, Martina empezó a contar. Contó cómo Valeria la visitaba en el hogar anterior, cómo al principio fue amable y dulce, prometiéndole una familia, una casa, una vida nueva. Pero con el tiempo, las visitas se volvieron rígidas, tensas. Si Martina no respondía como Valeria quería, si lloraba o hacía preguntas, ella cambiaba. La miraba con desprecio. Una vez le dijo: «Las niñas desobedientes terminan solas, como mi madre». Lucas la escuchaba sin interrumpir. La imagen que tenía de Valeria se oscurecía con cada palabra. Esa misma noche, Tomás le mostró un video que había conseguido mediante un contacto en ciberseguridad. Era una grabación de las cámaras del estacionamiento del edificio, tomada 3 noches antes. En el video, Valeria aparecía con una maleta negra, agachándose junto al Mustang de Lucas. Se podía ver claramente cómo manipulaba la parte inferior del vehículo. «Con esto», dijo Tomás, «tenemos la prueba». Lucas asintió. Mañana mismo irían a la policía, pero lo que ninguno de los dos sabía era que Valeria ya había descubierto que Martina estaba con ellos, y no pensaba quedarse de brazos cruzados. Capítulo 7. La cacería silenciosa. Valeria observaba desde su coche estacionado al otro lado de la avenida. Había rastreado la ubicación de Lucas a través de un viejo acceso remoto que aún tenía al GPS de su celular. No le sorprendía que él hubiese encontrado a Martina. Lo que la molestaba era que no lo hubiera previsto con más precisión. Dentro del vehículo, sus manos jugaban con una llave inglesa envuelta en una bolsa plástica. Sus ojos no parpadeaban. Ya no se trataba solo de evitar la cárcel. Era una cuestión de control, de no dejar cabos sueltos. Mientras tanto, en el apartamento seguro, Lucas se preparaba para entregar las pruebas al fiscal esa misma mañana. Tenían el testamento falsificado, la grabación del estacionamiento y el testimonio de Martina, que ahora estaba dispuesto a formalizar. Pero aún había una sombra que los rodeaba. Sabían que Valeria no era del tipo que se rendía. Tomás reforzó las cerraduras y apagó los celulares para evitar rastreos. «Hoy saldremos solo con el coche de mi amigo», dijo. «Nada de rutas habituales. Ella podría estar observando». A las 07:50 salieron del edificio por una salida secundaria.
Lucas, Tomás y Martina subieron al auto sin levantar sospechas. El plan era ir directo al Ministerio Público Fiscal. Pero al doblar en la esquina, Lucas sintió que algo no estaba bien. Un coche gris oscuro lo seguía a 2 cuadras de distancia. Tomás lo notó también. «Tenemos cola», murmuró. Lucas tomó una decisión arriesgada. Giró bruscamente hacia una calle lateral, luego otra. Intentaba perderla. Por un momento, parecía haber funcionado. «Creo que la perdimos», dijo, mirando por el retrovisor. Pero al detenerse en un semáforo, el coche gris reapareció. Esta vez, más cerca. «Es ella», dijo Martina con voz temblorosa, mirando por la ventana trasera. «Es Valeria». El corazón de Lucas empezó a latir con fuerza. No podían arriesgarse a un enfrentamiento en plena calle. Así que Tomás sacó su teléfono de emergencia, uno sin conexión a redes, y marcó un número directo al fiscal Álvarez, con quien Lucas había colaborado en una causa años atrás. «Necesitamos escolta urgente. Hay una menor en riesgo y una sospechosa armada siguiéndonos». Acordaron un punto de encuentro, una estación de servicio en la autopista 25 de Mayo. Allí, una patrulla encubierta los esperaría. Lucas aceleró. El coche de Valeria también. A cada curva la distancia entre ellos se acortaba. Martina empezó a llorar. Tomás trataba de calmarla. La tensión dentro del vehículo era casi irrespirable. Finalmente, vieron la estación. Lucas entró bruscamente, deteniéndose junto a un camión cisterna. Unos segundos después, 2 agentes de civil se acercaron. Lucas bajó rápidamente con las manos arriba, señalando el coche que venía detrás. Valeria, al ver la patrulla, frenó de golpe y retrocedió, pero ya era tarde. Un coche policial la interceptó por detrás. Bloqueada, atrapada. Los agentes se acercaron con armas en mano. «Valeria Martínez, manos arriba, está detenida». Por primera vez en semanas, Lucas respiró. Martina también, pero sabían que lo más difícil aún no había terminado: contar toda la verdad. Capítulo 8. La verdad. Ante la justicia. Valeria fue trasladada en 1900. Silencio a la comisaría central. No opuso resistencia. Mantuvo la mirada fija, desafiante, como si todavía creyera tener el control de la situación. Pero las pruebas eran contundentes. El video de la manipulación del Mustang, el testamento, falsificado, los registros del hogar de Martina y, lo más decisivo, el testimonio de la niña. Lucas y Tomás fueron interrogados por separado durante horas. Martina también fue entrevistada por una psicóloga forense especializada en casos de menores. Aunque al principio estaba nerviosa, la niña mostró una claridad sorprendente al relatar lo ocurrido. Las visitas de Valeria, su obsesión por transformarla, las amenazas veladas y la confesión involuntaria que escuchó la noche en que Valeria manipuló el auto. El fiscal Álvarez, al revisar todo, no tardó en armar la acusación: intento de homicidio, falsificación de documentos, manipulación de un menor y encubrimiento agravado por relación de confianza. Lucas observaba desde el otro lado del vidrio, mientras Valeria era interrogada. Había algo inquietante en su serenidad. Incluso cuando le presentaron las pruebas, apenas se inmutó. Solo habló una vez: «Todo lo hice por amor». Él no lo entendió. Para Lucas, esa frase fue más escalofriante que cualquier amenaza. La prensa no tardó en enterarse del escándalo. Arquitecta de prestigio detenida por intento de asesinato y plan macabro contra su prometido, decían los titulares. La historia estaba en todos los canales. Lucas se convirtió sin querer en el rostro de una tragedia que casi lo destruye. Pero su prioridad seguía siendo Martina. El Estado decidió ponerla bajo protección especial hasta que se definiera su situación judicial. Lucas solicitó la guarda provisoria, argumentando que ella había salvado su vida y que merecía un entorno seguro. En la audiencia, Martina fue clara:
Con Lucas me siento segura. No quiero volver a hogares. Quiero estar con alguien que escuche, no que mande. El juez, conmovido por la madurez de sus palabras y respaldado por el informe psicológico, otorgó la guarda temporal a Lucas mientras se tramitaba una adopción definitiva. «Tenés mi casa, Martina», le dijo Lucas esa noche ya en su nuevo hogar. «Y no porque me hayas salvado, sino porque quiero cuidarte, porque mereces vivir sin miedo». Ella lo miró, con los ojos llenos de algo que no había sentido en mucho tiempo: alivio. «Y vos también mereces eso», susurró. Pero aunque la justicia avanzaba, quedaban heridas abiertas, y alguien más, en las sombras, observaba todo con atención. Capítulo 9. Ecos del pasado. Los días posteriores al arresto de Valeria trajeron una extraña mezcla de paz y tensión. Por un lado, Martina comenzaba a adaptarse a su nueva vida con Lucas. Las rutinas sencillas, desayunos sin gritos, noches de películas, silencios seguros, eran para ella descubrimientos preciosos. Por otro lado, Lucas no podía evitar la sensación de que algo aún no encajaba del todo. Una noche, mientras organizaba documentos para formalizar la adopción, encontró una carta vieja escondida entre unos papeles de Valeria. Estaba dirigida a alguien llamado María González. Martina estaba en su cuarto dibujando en silencio. Lucas se acercó con la carta en la mano. «Martina, ¿conoces este nombre?». La niña se quedó inmóvil. «María era mi mamá». Lucas tragó saliva. Abrió la carta. Era una confesión cruda, escrita por Valeria meses antes de todo estallar. En ella, revelaba que había conocido a María en su adolescencia, en el hogar donde ambas vivían. Habían compartido habitaciones, peleas, secretos y algo más. «Ella decía que mi mamá la traicionó», dijo Martina, «que la abandonó justo cuando más la necesitaba. Siempre hablaba de eso como si hubiera sido ayer». La carta continuaba con un relato perturbador. Valeria había seguido a María años después, cuando ella salió del sistema. Descubrió que tuvo una hija, Martina, y que vivía en condiciones precarias. En vez de acercarse con compasión, la obsesión de Valeria se reactivó. Quería salvar a Martina de la misma manera en que deseaba haber sido salvada por María. No era solo control, era una venganza emocional, dirigida hacia una niña inocente. Ella me decía que yo no debía cometer los errores de mi mamá, que si no obedecía iba a terminar igual. Lucas cerró los ojos. Aquello iba más allá de un crimen. Era una cadena de traumas no resueltos, transmitidos de forma venenosa. Al día siguiente, presentó la carta al fiscal Álvarez, quien la incorporó al expediente. Servía como prueba clave del desequilibrio emocional de Valeria, pero también como evidencia de su vínculo profundo, y no declarado, con la madre biológica de Martina. La noticia no tardó en filtrarse. La arquitecta detenida era amiga de la madre de la menor. La historia detrás del plan que conmocionó a la ciudad. Pero para Lucas y Martina, lo más importante no eran los titulares, era el cierre que esa carta podía ofrecer. «Ya no soy un secreto de nadie», dijo Martina, con los ojos fijos en el dibujo de una casa donde había 2 figuras y un árbol. «Ahora puedo empezar de nuevo». Lucas la abrazó en silencio, pero al mirar por la ventana, notó algo extraño. Un hombre de traje oscuro que los observaba desde la acera opuesta. En cuanto sus miradas se cruzaron, el hombre se alejó. «¿Quién era ese?», preguntó Tomás, que llegaba justo en ese momento. Lucas no tenía idea, pero algo en su instinto volvió a encenderse. Capítulo 10. Lo que queda en pie. Lucas no pudo dormir esa noche. La imagen del hombre en la calle no salía de su mente. ¿Era un periodista? ¿Un curioso? ¿O algo más? Al día siguiente, preguntó discretamente en la fiscalía si Valeria había tenido visitas o contactos desde la cárcel. La respuesta lo dejó frío. Recibió la visita de un abogado nuevo. No es el defensor oficial, ni figura en su historial de causas previas. Se identificó como
representante de intereses privados. No dejó más datos. Lucas decidió actuar. Con la ayuda de Tomás y de su abogado, rastrearon el nombre que figuraba en el registro de ingreso: Eduardo Luján. Un nombre que, en principio, no decía nada. Hasta que Tomás encontró una nota en un archivo judicial olvidado. Eduardo Luján había sido investigado en el pasado por participar en adopciones ilegales dentro del sistema de hogares del Estado. ¿Qué tiene que ver este tipo con Valeria?, preguntó Tomás inquieto. La respuesta llegó esa tarde, cuando Lucas recibió una carta anónima en su buzón. Dentro había una fotografía vieja. María González, la madre biológica de Martina, junto a una mujer muy joven y un hombre de cabello oscuro que, aunque más joven, era inconfundible: Eduardo Luján. Él también estuvo en ese hogar, murmuró Lucas. Es parte de todo esto desde hace décadas. El plan de Valeria, entendieron entonces, nunca fue solo personal. Había una red más amplia, más antigua, de personas que se beneficiaban del dolor ajeno. Valeria había sido una pieza, una víctima y a la vez una agresora. Lucas sabía que no podía enfrentar aquello solo. Entregó todo a la unidad de delitos complejos. No quería venganza, quería verdad. Meses después, Valeria fue condenada por intento de homicidio agravado, falsificación documental, corrupción de menores y asociación ilícita. El caso abrió una nueva investigación sobre adopciones ilegales que sacudiría al sistema entero. Martina, por su parte, empezó terapia especializada. Cada semana, dibujaba menos escenas oscuras y más paisajes con cielos abiertos, casas coloridas y rostros sonrientes. Lucas la adoptó legalmente tras un proceso ágil impulsado por su rol clave en la causa. Una tarde de otoño, mientras caminaban por el parque, Martina le tomó la mano. ¿Crees que algún día se va a ir todo el miedo? Lucas pensó un momento. No sé si se va del todo, pero sí sé que no manda más. Vos mandás ahora. En mi ley, tu vida, en tu historia. Martina sonrió. Y por primera vez, Lucas también lo hizo. No por alivio, sino por esperanza